Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A51 versus al Samsung A20s. Entonces comencemos. Al igual que ha ocurrido en ediciones anteriores, este Samsung Galaxy A51 comparte algunos de los detalles de su diseño con los nuevos Galaxy S20. Su parte trasera, que es de plástico, al contrario de lo que puede parecer, cuenta con unos bordes redondeados y un diseño bastante atractivo. No es un dispositivo pequeño, pero es cómodo en la mano y tanto su anchura como su peso contribuyen a ello. La parte trasera, además del módulo, destaca por ser bastante colorida, en un diseño con patrones geométricos que le da un toque distintivo. Algo que me llamó la atención de gran manera es el notch reducido circular, lo cual no resulta ser molesto y permite una mejor experiencia en su panel. La tecnología utilizada para esconder el reconocimiento dactilar debajo de la pantalla hace que el sensor no sea tan rápido ni eficaz como los lectores capacitivos que se sitúan en la carcasa trasera. Es algo complicado colocar la huella de manera que el teléfono no te pida un nuevo intento, porque no termina de reconocerte, algo que de seguro se mejorará con actualizaciones o en futuras versiones. Este dispositivo, por fortuna de muchos, cuenta con jack para conectar tus audífonos y el puerto USB tipo C en la parte inferior, con lo cual mejora tiempos de carga. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 x 73.6 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 172 gramos. Además de su enorme tamaño y volumen, el Samsung Galaxy A20s posee un diseño de aspecto bonito, pero que a la larga es lo mismo de siempre. A diferencia de la parte trasera con corte de diamante de la A30, el dispositivo ofrece una parte posterior lisa, sin patrón y brillante, hecha de plástico que es propenso a mancha de huellas dactilares, por lo cual es recomendable que siempre lo utilices con un protector de goma o de cualquier material. Revisando encontramos que el dispositivo estará disponible en color rojo, negro, verde y azul. Además de todo lo anterior, tenemos que en su parte posterior el encanto es la configuración de la cámara triple, alineada verticalmente como muchos otros competidores, colocada dentro de un borde que sobresale prominentemente y se tambalea un poco cuando se coloca en una superficie plana. Ya en su parte inferior tendremos el altavoz, el puerto USB tipo C y el conector jack de 3.5 milímetros para audífonos. Por otra parte, tenemos que el dispositivo cuenta con lector de huellas capacitivo en su parte posterior, el cual a su vez se encuentra alejado de las cámaras traseras, lo que evitará que las manches cada vez que intentas desbloquear el terminal. Este sensor funciona adecuadamente. A mi modo de ver, incluso llega a ser más rápido y preciso que los sensores ubicados en la pantalla, los cuales con el tiempo y actualizaciones han mejorado, pero no llegan al nivel del sensor capacitivo, en mi humilde opinión, claro está. En sus dimensiones nos encontraremos con 163.3 x 77.5 x 8 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. Para el Samsung A51 nos toparemos con tres versiones distintas, de 4, 6 y 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Samsung A20s nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 3 GB. En el Samsung A51 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A20s, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Dentro del Samsung Galaxy A51 se esconde el procesador Exynos 9611, el mismo que ya hemos probado en anteriores dispositivos. El Exynos 9611 hereda de su predecesor prácticamente todas sus características, incluyendo su litografía de 10 nanómetros y sus 8 núcleos, de los cuales 4 corren a 2.3 GHz y otros 4 a 1.7 GHz. Sin embargo, la principal novedad es el soporte para sensores de hasta 64 megapíxeles, que en este caso no es necesario. Con sus
consultar redes sociales, el correo, algún video esporádico no es un problema para este equipo, aunque es cierto que en momentos puntuales hemos notado como el teléfono se quedaba algo parado. Pasar de una aplicación a otra o cargar alguna interfaz o aplicación más pesada han sido los momentos claves en los que el lag ha hecho acto de presencia, simples segundos hasta que el móvil vuelve a coger el ritmo, pero es un efecto que puede llegar a ser molesto. Podremos ver quizás que le cuesta mover las pesadas interfaces de Puff Móvil, pero las partidas se disfrutan con normalidad. El Galaxy A20s viene con un procesador Snapdragon 450 octa-core que corre a 1.8 GHz junto a una GPU Adreno 506. A pesar de ser un procesador algo lento, el A20s mostró un rendimiento decente durante el uso de leve a moderado que incluyó llamadas, mensajes de texto, escuchar música, redes sociales, películas y video sin ningún tipo de problema. Aunque Samsung no ha pensado este terminal para un manejo agresivo, sin embargo no impide que un usuario utilice un juego que consume muchos recursos. El teléfono apenas sobrevivió a nuestra pesada multitarea, aunque funcionó sin problema en juegos básicos, pero vimos un pequeño problema, pues se retrasó mucho al cambiar de una aplicación a otra, especialmente en medio de una partida de Puff Móvil. Se apreció en algunas ocasiones lag e incluso el sonido y el video no se sincronizaron en una que otra partida. Pero debemos recalcar que este tipo de juegos de gran demanda solo podrán correr con los gráficos al mínimo, entonces no es un dispositivo tan recomendable para las personas apasionadas por los juegos. Samsung ha optado por instalar una batería de 4000 mAh en este Samsung A51, con lo cual ha sido suficiente para pasar todo el día utilizando el móvil sin problema. Incluso aunque ese día le des un uso intensivo, llega fácilmente al final de este. Para tener una idea más clara, con el nivel de brillo de la pantalla al máximo y permaneciendo encendida todo el rato, es decir, con un brillo al 100%, él nos da 7 horas y media y aún restaba un 11% de batería que podría durar otra hora más. Pero si el uso que haces normalmente del terminal es sencillo, consultando correo, redes sociales y alguna aplicación más de vez en cuando, sin ver videos ni jugar a videojuegos, este móvil puede durar 1 o 2 días adicionales. Una vez agotada la batería, el sistema de carga con un cargador de 15 watts consigue llegar al 50% de la batería en algo menos de una hora. Para conseguir el cómodo 100% tienes que esperar casi 2 horas. No es el sistema de carga más rápido que podíamos haber esperado para este precio, pero no es una mala opción. El Samsung A20s tiene una batería de 4000 mAh que proporciona una buena duración de esta. En un uso ligero durará un día completo y en un uso general durará menos de esto. En términos de carga, este dispositivo posee una carga rápida de 15 watts que puede cargar hasta el 50% en una hora y tomará alrededor de 2 horas para una carga completa. Con esta batería el dispositivo funcionó durante 9 horas y 11 minutos en nuestra prueba de películas consecutivas. La grabación de video es donde el teléfono desperdicia la mayor parte de la energía. El A20s consumió el 7% de la batería después de 30 minutos de grabación. Para darles una idea, terminales como Xiaomi únicamente gastan el 4% en la misma tarea, algo que seguro deberán mejorar en sus futuras versiones, si es que llegan a existir. La pantalla del Samsung A51 es de 6.5 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles y una tecnología Super AMOLED. Estamos ante una buena calidad y tamaño, con la cual se pueden disfrutar sin problema de todos los videos que queramos. Samsung ha demostrado en incontables ocasiones que sabe escoger muy bien las pantallas y que eligiendo un móvil de la marca disfrutarás de la experiencia. No es de las mejores pantallas que podíamos tener, pero para ser un gama media sin duda es uno de los puntos fuertes de este terminal. Con unos 405 píxeles por pulgada de densidad, la nitidez es la esperada en un móvil de esta categoría y satisfactoria. Viene bien calibrada a nivel de temperatura y color, con unos blancos ligeramente cálidos, pero no en exceso, y un nivel de saturación adecuado y esperado en este tipo de pantalla. Sin duda, la ventaja de un panel AMOLED es el contraste que nos ofrece, y en este terminal no iba a ser menos. Los negros son puros del todo, pues el píxel queda completamente apagado, por lo que la experiencia a la hora de ver un video, una película o simplemente utilizar el modo oscuro en una red social es realmente estupendo, sobre todo por la noche.
El Samsung A20s tiene un enorme panel LCD IPS de 6.5 pulgadas, con una resolución de pantalla de 720 x 1560 píxeles y una densidad de 263. Samsung ha degradado la pantalla de Super AMOLED a una pantalla LCD IPS, como lo dije anteriormente, la cual tiene menos encanto que su predecesora. Curiosamente, el gigante coreano prefirió comprometer la tecnología de la pantalla para intentar mejorar en algo la duración de la batería. Recordemos que el modelo anterior funcionó muy bien con la pantalla Super AMOLED, sin embargo también podría haber sido una medida de reducción de costos, que sería la opción más acertada. La pantalla de este dispositivo nos ofrece una agradable experiencia visual en interiores y decepciona un poco en exteriores, pues siento que le falta un poco más de nivel de brillo para apreciarla adecuadamente este panel. En general, la pantalla ofrece un buen nivel de color, iconos nítidos y texto legible que se puede enriquecer aún más en el área de configuración de la pantalla, en donde podrás encontrarte con una gran cantidad de menús para manejar las mejoras de visibilidad, aunque la experiencia no es tan buena como en una pantalla AMOLED, tal como lo dije anteriormente, pero las películas y los juegos se ven bien con una pantalla de su tamaño. Las cuatro cámaras del Galaxy A51 se componen de un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 2.0, un ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.0, una cámara macro de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad también de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para poder sacar todo el potencial de este cuarteto de cámaras, tenemos la aplicación propia de Samsung. Es fácil de usar, además con casi todos los botones necesarios al alcance de un dedo. En el modo automático vemos fotografías algo saturadas, con un detalle bien mantenido, en iluminaciones favorables, sobre todo en exteriores, aunque si el entorno en interiores también es propicio, veremos buenas instantáneas. El balance de blanco suele ser correcto y en los contraluces veremos que hay demasiado contraste y que las sombras no se gestionan bien del todo. La resolución de forma nativa está a 12 megapíxeles, pero podremos cambiar a los 48 dentro de la aplicación de la cámara. De noche es donde más baja la calidad, la nitidez se esfuma y hay que ser algo más pacientes para que la desestabilización no nos juegue una mala pasada. Con colores también tenemos problema, pues resultan algo apagados. El modo noche se trata de disparar con una exposición algo más larga, logrando un poco de luz sin que se necesite el flash. Puede ayudar cuando la escena es oscura, pero el resultado es algo artificial y no hay una mejora en el detalle, que es donde debería. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles con apertura focal 2.2. Los resultados dependerán mucho de las condiciones de luz, como ocurría con las cámaras traseras, pero más en cuanto a matiz y balance de blancos en cuanto a detalle, logrando unas tomas decentes con buena nitidez y un color en condiciones óptimas. Para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, una tecnología que ha venido mejorando con el pasar del tiempo, aunque no es de mis preferidas al momento de desbloquear el dispositivo. El Samsung Galaxy A20s cuenta con una cámara triple en la parte trasera, que comprende un sensor primario de 13 megapíxeles gran angular con apertura focal 1.8, un segundo sensor de 8 megapíxeles ultra gran angular con apertura focal 2.2 y un último sensor de 5 megapíxeles de profundidad de igual apertura focal, junto con un flash LED. La aplicación de cámara predeterminada es fácil de navegar, dependiendo de sus necesidades personales. Si solo te sientes cómodo con el modo foto y video, puedes ocultar el resto en el área de la configuración de la cámara e incluso cambiar su orden también. Samsung no ha hecho ningún trabajo elegante aquí. Las configuraciones de la cámara trasera y frontal capturan los colores naturales y no agregan efectos adicionales en el modo automático. Sin embargo, hay algunos filtros interesantes y modos de belleza disponibles para las lentes frontales y posteriores que pueden resultarte bastante útiles. Al igual que el A20 y el A30s, la cámara del A20s no crea un efecto bokeh impresionante. Los retratos y paisajes carecen de detalles deseados y el nivel de ruido sigue estropeando las imágenes con poca luz y oscuridad, especialmente. El sensor principal es bastante bueno, las fotos no tendrán muchos detalles, pero son adecuadas para un teléfono económico. Las imágenes se saturan como se esperaba y el rango dinámico también es bastante bueno. Las áreas brillantes y oscuras están expuestas bastante bien la mayor parte del tiempo. Sin embargo, las fotos pueden parecer sobreexpuestas a la luz solar extrema. La cámara frontal del A20s es buena, pero no tan impresionante, con 8 megapíxeles y una apertura focal 2.0. Al aire libre captura algunos buenos selfies con buenos detalles,
detalles. El HDR también ayuda a controlar los reflejos, en el interior las imágenes aparecen más suaves y los detalles también se reducen. Y para finalizar tenemos que el teléfono proporciona desbloqueo facial, que no se encuentra entre los sistemas de desbloqueo más rápidos, pero que sin lugar a dudas se agradece que se tenga. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A51 es de 950.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.597 pesos mexicanos, que a su vez son $233, que equivalen a 213 euros. Para el Samsung A20s es de 490.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.718 pesos mexicanos, que a su vez son $144, que equivalen a 132 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A51 le gana al Samsung A20s en diseño, RAM, almacenamiento, procesador, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung A20s le gana ampliamente al Samsung A51 en únicamente en precio. En los aspectos que empatan son únicamente en batería. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.